a repasar un poquito lo que vimos la clase anterior. Cualquier cosa, o sea, me frenan, abren el micrófono, somos poquitos, así que no hay problema. Si necesitan abrir el micrófono para preguntar algo, hasta me es más fácil que me escriban por ahí por el chat. Obvio que si no tienen micrófono, escríbanme por el chat. Pero si es algo que necesiten rápido y yo por ahí no lo veo al chat porque estoy compartiendo y no se me ve, me frenan, no tengo problema. Somos poquitos, así que no se hace mucho. Bueno, entonces, la clase pasada nosotros empezamos a ver lo que eran las integrales de líneas de campo escalar y de campos vectoriales, que además de la integral de línea de campo vectorial, vimos dos interpretaciones. Una, la interpretación física, que podíamos interpretar, digamos, a la integral de línea de un campo vectorial, si F era una fuerza, como el trabajo que la fuerza realiza para mover un objeto de un punto A a un punto B. Esa era la interpretación que le hacíamos digamos, a la integral de línea del campo vectorial, como un trabajo. Y también la podíamos ver como un flujo, si F era un campo de velocidades. Entonces, según lo que sea F, es la interpretación que le puedo hacer. Si simplemente F no me dice qué lo que es solamente la integral de línea sobre una curva de un campo vectorial. Entonces, hasta ahí habíamos llegado nosotros a ver la clase pasada. Pero ustedes empezaron a ver, y yo les dije que cuando teníamos un campo conservativo, como que todo se empezaba a poner más lindo. ¿Por qué todo se empieza a poner más lindo? Ay, me gustaría no compartirles me gustaría compartirles la pizarra. A ver, esperen. Porque en la pizarra yo puedo escribir. Total, después les comparto pero espérenme. No se me vayan en ningún lado. Es más linda la pizarra que el PDF. Total, lo puedo agrandar, no pasa nada. Voy a compartir pantalla si puedo ir a un lugar para otro. Están viendo, ¿no es cierto? La pizarra va, que no es el PDF. Debo intuir que sí. Bien. Bueno, entonces, nosotros habíamos empezado a trabajar con todo eso que estuvimos nombrando recién. Ahora empezamos a trabajar con los campos vectoriales conservativos. ¿Y qué tiene de bueno un campo vectorial conservativo? Que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Quiere decir que a mí lo único que me importa es el punto inicial y el punto final, no cómo yo llego del punto inicial al punto final. Entonces eso tiene de bueno porque yo puedo aplicar con este tipo de campos vectoriales conservativos, yo puedo aplicar el teorema fundamental de la integral de línea, que me reduce y me facilita las cosas porque no tengo que parametrizar. Entonces, eso tiene muchas cosas a nuestro favor. Entonces, vamos a ver un ejemplo sin hablar todavía del campo conservativo, después introducimos el campo conservativo. Y dice, este es un ejemplo como el que ustedes tienen en el trabajo práctico, y dice, calcule la integral de línea de f diferencial r, si f de xy es igual a ix, este es el campo vectorial, y C es una curva que une los puntos 0, 0, los puntos 0, 0 y el punto 1, 1. Pero mediante tres caminos lo va a hacer. Mediante un segmento recto que une dichos puntos, es decir, el 0, 0 al 1, 1, ya lo vamos a hacer para los tres. El segmento recto que va desde 0, 0 hasta 0, 1, y luego por el segmento recto que va desde 0, 1 hasta 1, 1, vamos a hacer dos trayectos ahí, y luego mediante la curva que es igual a x cuadrado. Es decir, que yo voy a ir del punto 0, 0 al punto 1, 1 por tres caminos distintos. O sea que yo voy a tener que calcular tres integrales de línea, una para cada curva. Entonces vamos a ir a la primera, sería el A. Dice, lo mismo, les anoté todo acá para que después no nos olvidáramos, lo que nos está pidiendo en el punto A es que, digamos, que calculemos esta integral de línea sobre esta curva, que es un segmento recto, que va desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. Recuerden cómo podíamos calcular, digamos, cómo podíamos parametrizar este segmento de recta que está acá. En realidad yo acá sé que ya y es igual a x, por lo tanto esta es la recta, por lo tanto el segmento recto, por lo tanto yo ya sé que la parametrización va a ser t, porque los dos son iguales, es decir, las dos variables son iguales, y es igual a x, por lo tanto lo voy a llamar t, t. Entonces yo ya sé que x, tanto x como y varían de 0 a 1, por lo tanto el parámetro t varía de 0 a 1. Y r' de t sería 1, 1, que es la derivada de cada una de las componentes de RT, digamos. Entonces, acá tengo la curva parametrizada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular
¿se acuerdan que para el integral de línea de un campo vectorial tenía que hacer f de rt por r' de t, que es lo que he puesto acá? Entonces vamos a ver cómo me queda cómo me queda esto que está acá, que dice f de rt igual a, como es ix, o sea que y es t, y x es t, o sea que me queda exactamente igual. Entonces me queda la integral de línea de f diferencial r como la integral de línea de 0 a 1, que serían los límites, digamos, la variable t entre que se mueve, entre qué valores se mueve, y f de rt es tt, y r' de t es 1, 1, aplico el producto punto, y ¿qué me queda? T por 1t más t por 1t, t más t me queda 2t. 2t diferencial t. Entonces, cuando yo tengo que integrar esta parte, ¿qué sería? 2t al cuadrado sobre 2 me queda t al cuadrado, entre 0 y 1 me queda 1. Esa sería la integral de línea para un campo vectorial sobre esta curva, que une los puntos, digamos, del segmento recto. Ahora vamos a ver el otro caso. Vieron que yo les dije, a ver si puedo, vieron que yo les dije que íbamos a ir desde el segmento 0, 0 hasta el segmento 0, 1, y del segmento 0, 1 hasta el segmento 1, 1. Por lo tanto, mi integral de línea, ay, a ver, espera. Ahí está. Entonces, la integral de línea de la curva va a ser igual a la suma de dos integrales de línea. Es decir, voy a calcular la integral de línea para esta curva C1 y para esta curva C2, y luego las voy a sumar. Entonces, vamos con la primera, que es este segmento de recta que está acá. Este segmento de recta, para cualquier punto que yo me ubique acá, 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 en cualquier lado que yo toque de esa, que me encuentre sobre ese segmento de recta, yo ya sé que x vale 0. Es decir, que la parametrización va a ser 0t. Es decir, que el rol de parámetro lo va a asumir la variable y. Y ya sé que y varía de 0 a 1. Entonces, por lo tanto, t varía de 0 a 1. La parametrización de la curva 1 es 0t y r' de 1 es 0,1. Entonces, ¿quién es mi f de rt? ¿Se acuerdan que f de r, o sea, f, el campo vectorial, era ix? O sea que me quedaría t0. Ahí tengo f de rt. Ahora, ¿qué tengo que hacer? f de rt por r' de t, o sea que sería t0 por 0,1, que es r' de t. O sea que eso me queda la integral de línea de 0, que es 0. Entonces ahora vamos a ver qué pasa para el segundo segmento que tengo acá. Es decir, voy a tener que sumar nuevamente, ahora voy a tener que calcular la integral de línea sobre esta curva, que es un segmento de recta. ¿Cómo lo pueden calcular? Es muy sencillo acá, porque yo ya sé que y vale 1, o sea que le puedo asignar a t el valor de, o sea, le puedo llamar a xt, es decir, porque para cualquier valor de x, para cualquier valor de x, para cualquier valor de x, y vale 1. Entonces yo ya sé que la parametrización que puedo utilizar es t para las x y vale 1. Como la x es la que le asigno el valor de parámetro, x varía de 0 a 1, por lo tanto t varía de 0 a 1. Entonces, la parametrización va a ser t1 y por lo tanto r' de t va a ser 1, 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? IF de rt, que era ix, por lo tanto me queda 1t. 1t por r' de t, que es 1, 0, me queda la integral de línea de 0 a 1 de 1 diferencial t, que la integral de 1 es t, entre 0 y 1 me queda 1. O sea que me queda exactamente lo mismo que recién, porque esto va a ser la integral de línea de toda esta curva, va a ser la curva C1 más la curva C2, me queda 0 más 1, 1. O sea que me queda exactamente lo mismo que recién. Y vamos a ver otro caso más, que era el que habíamos dicho, que si yo tenía la curva, ahí está, la curva que era una parábola. Es decir, que va del 0, 0 al 1, 1 por medio de esta curva que es y igual a x cuadrado. Entonces, la parametrización, yo sé que si a la x la llamo t, yo ya sé que y depende de x, por lo tanto y va a ser igual a t al cuadrado. Con t que varía entre 0 y 1, porque ese es al rol, digamos, a la variable que le asigno el rol de parámetros es a x, y x varía entre 0 y 1. Entonces, t varía entre 0 y 1. Entonces, cuando yo voy a parametrizar, esto ya está parametrizado, perdón, cuando voy a encontrar r' de t, sería la derivada de t que es 1, la derivada de t cuadrado, 2t. Entonces ya tengo mi rt y mi r' de t. Entonces, f de rt, recuerden que era ix el campo vectorial, o sea que me quedaría t cuadrado t por r' de t, que es 1 por 1, 2t, perdón, no por. O sea que acá tengo que hacer el producto punto entre estos dos vectores. O sea que esto me quedaría t cuadrado más 2t al cuadrado, que estaría acá.
Eso no es otra cosa que 3t cuadrado. Y si tengo que integrar 3t al cuadrado, me queda 3t al cubo sobre 3, t al cuadrado entre 0 y 1, porque eso eran los valores entre los que variaba t. Por lo tanto, ¿qué me queda? 1. Entonces, ¿qué quiere? No podemos asegurar nada porque nosotros no hemos hablado del campo vectorial, porque me podría dar por todas las, digamos, todas las integrales de línea de este punto a este punto me podría dar exactamente lo mismo, pero acá hay una particularidad, que el campo vectorial es conservativo. Nosotros ya enseguida lo vamos a probar, pero ¿cómo me doy cuenta que el campo vectorial es conservativo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La derivada parcial de P respecto de I, la derivada parcial de P respecto de I, lo más bonito que puedo, es igual a 1. Y la derivada parcial de Q, respecto de X, es como si estuviera escribiendo un niño jardín, es igual a 1 también. O sea que en este caso, que ambas son iguales, yo puedo asegurar que el campo vectorial es conservativo. Entonces, ¿qué quiere decir que el campo vectorial es conservativo? Que es independiente de la trayectoria, que a mí lo único que me interesa es el punto inicial y el punto final. Yo del punto inicial al punto final puedo hacer esto. Voy a llegar hasta el punto final de esta forma, me va a dar 1. Si yo quiero hacer esto, y irme para atrás y volver acá, la integral de línea de ese campo vectorial me va a dar 1. Siempre me va a dar 1 porque acá puedo asegurar que el campo vectorial es conservativo. Si no, no podría asegurarlo. Pero bueno, este ejercicio es más que nada para mostrar justamente eso, que sea cual sea la curva por la que yo una esos dos puntos, la integral de línea de ese campo vectorial sobre cualquier curva con la que yo trabaje me va a dar exactamente lo mismo, me va a dar 1. Y eso se debe a que el campo vectorial es conservativo. ¿Vamos a tener que hacer esto cuando el campo vectorial sea conservativo? No, no vamos a tener que parametrizar, porque justamente para eso está el teorema fundamental de la integral de línea, que me ahorra todo esto, es decir, tener que parametrizar, que ya lo vamos a ver más enseguida cuando lleguemos a ese teorema. Pero es como una introducción para que vayamos entendiendo qué es lo que hace que el campo vectorial sea conservativo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más, que es encontrar la función potencial. Dice, si f es un campo vectorial definido, que esto lo vimos en el práctico número 6, dijimos que si un campo vectorial era conservativo, entonces f se puede escribir como el gradiente de f, donde f es una función escalar llamada función potencial. Entonces, podemos tener un campo vectorial de 2 componentes o podemos tener un campo vectorial de 3 componentes. Eso va a depender cuántas integrales tengo que calcular. Pero esto es lo que nosotros vamos a hacer para poder, es como la primera parte, para poder aplicar el teorema fundamental de la integral de línea. Entonces vamos a trabajar con algunos campos vectoriales y ir viendo si son conservativos, si no lo son, y en caso de que lo sean, vamos a encontrar la función potencial. Entonces el primer campo vectorial es f de xy es igual a menos i en i y x en j. Entonces, ¿qué tengo que probar para ver si el campo vectorial es conservativo? Si el campo vectorial es conservativo y tengo que hacer la derivada parcial de p respecto de i, tendría que ser igual a la derivada parcial de q respecto de x. La derivada parcial de p respecto de i es menos 1, y la derivada parcial de q respecto de x es 1, por lo tanto no son iguales. Eso quiere decir que el campo no es conservativo, por lo tanto no admite función potencial. ¿Qué tendría que hacer si yo estoy trabajando con la integral de línea de un campo vectorial que no es conservativo? Lo mismo que vengo haciendo. Parametrizando, encontrando f de, o sea, evaluando f de rt, producto punto con r' de t, o sea que voy a hacer todo el trabajo que veníamos haciendo. Vamos a ver el segundo. Dice, f de x y z es un campo vectorial que es la primera componente es y, o sea, la componente en y es y, la componente en j es x más z y la componente en k es menos y. Entonces acá, ¿se acuerdan que teníamos que hacer como cruzadas las derivadas parciales? Una es la misma que estamos trabajando, la del campo vectorial con dos componentes, la derivada parcial de p respecto de i, la derivada parcial de p respecto de i es 1. Y la derivada parcial de q respecto de x es 1. Ahí vamos bien, pero se tienen que cumplir las tres a la vez. Luego vamos a encontrar la derivada parcial de p, ahora vamos a relacionar esta con la última componente, o sea, la derivada parcial de p respecto de z que vale 0, y la derivada parcial de z, o sea, de z, la derivada parcial de r respecto de x, que me da 0 también. O sea que está ahí como que sería conservativo. Pero cuando encuentro la derivada parcial de q respecto de z, que es 1, o sea, la derivada parcial de q respecto de z es 1, y acá tengo que calcular la derivada parcial de r respecto de i es menos 1. Por lo tanto, como esta no se cumple,
se tienen que cumplir las 3 a la vez, puedo asegurar que el campo vectorial no es conservativo, por lo tanto no admite función potencial. ¿Hasta ahí van entendiendo? No hemos hecho mucho, pero me interesa saber si van entendiendo o tienen alguna duda que necesiten que charlemos. No, profe, se entiende. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a ir a otro ejemplo más. Hasta ahora no hemos encontrado la función potencial porque el campo vectorial no es conservativo. Entonces vamos a volver al ejemplo inicial, que es el que yo les estaba diciendo recién que sí era conservativo. O sea, me estoy refiriendo a este que estuvimos trabajando acá. Es decir, que el campo vectorial es f de x y digamos, el campo vectorial f de xy es igual a ix. Entonces, vamos a ver que este campo vectorial es conservativo, que en realidad ya lo hicimos acá, por lo tanto sí sabemos que es conservativo, por lo tanto admite la función potencial. Eso quiere decir que la vamos a hallar. Entonces, ya sabemos que es conservativo la derivada parcial de P respecto de Y era 1 y la derivada parcial de Q, la derivada parcial de Q respecto de X es igual a 1, por lo tanto el campo vectorial es conservativo. Entonces vamos a hallar la función potencial. Vamos a dar la función potencial, que es lo que he hecho acá. Entonces recuerden que cuando damos la función potencial, habíamos dicho que f era igual al gradiente de f. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera componente, vamos a hablar si el campo vectorial tiene 2 componentes, si tiene 3 componentes le agregamos algo más, vamos a decir que la componente P del campo vectorial conservativo va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x. La componente Q del campo vectorial va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de y. Y si tuviéramos un campo de 3 componentes, va a ser la componente en R del campo es igual a f, la derivada parcial de f, respecto de z. ¿Todo esto por qué? Porque esto va a ser lo que vamos a utilizar para encontrar la función potencial. Partiendo de esto vamos a llegar a encontrar la función potencial, que la función potencial, ¿qué decimos? Si el campo vectorial es conservativo, f es igual al gradiente de f, donde f es una función potencial. Yo no quiero encontrar la derivada parcial de f respecto de x, ni la derivada parcial de f respecto de y, ni la derivada parcial de f respecto de z. Yo quiero encontrar f. Esta es la que a mí me interesa encontrar. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Y si tengo la derivada de f respecto de x y quiero encontrar f, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar respecto de x. Si tengo la derivada parcial de f respecto de y quiero encontrar f, voy a integrar respecto de y. Y si quiero encontrar f, lo que tengo que hacer acá es integrar la derivada parcial de f respecto de z, tengo que integrarla con respecto a z. Entonces, de esas tres voy a armar una única función potencial que ahora vamos a ver cómo se hace. Que ustedes, esto va a ser un repaso porque ustedes me dijeron que ya lo habían hecho con la profe, así que vamos a seguir practicando un poquito más. Como habíamos dicho, la derivada parcial de f respecto de x es igual a la componente p del campo vectorial. Recuerden que el campo vectorial, que era f de xy, hermoso, era igual a y, me tengo que comprar un lápiz que se puede escribir, ya lo voy a adquirir para que sea más rápido. Entonces este era el campo vectorial. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x es igual a y, que es la primera componente del campo vectorial. Pero yo lo que quiero encontrar es f, no f respecto de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar con respecto a x esta componente. O sea que me queda y diferencial x cuando integro, cuando integro con respecto a x, me quedaría y por x, más una constante que depende de y. Cosa que cuando yo derive esta se me desaparezca. Ahora, vamos a ir a la segunda componente, es decir, la derivada parcial de f respecto de y va a ser igual a la componente u del campo vectorial, que era x. O sea que me va a quedar esto. Ahora, yo no quiero encontrar la derivada parcial de f respecto de y, sino que quiero encontrar f. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar x con respecto a y. Ahí estaría. Entonces, cuando integro x respecto de y, ¿qué me quedaría? X por y igualmente, o sea, me queda lo mismo. Más una constante que depende de la otra variable. ¿Por qué? Porque acá en este caso no pasa nada porque yo tengo las dos funciones están formadas por las mismas. Pero en caso de que yo tuviera algo que no está en una, es decir, que está en esta expresión pero no está en la otra, yo voy a decir, esta expresión que se encuentra acá, la voy a encontrar en esta constante. Pero acá no pasa porque yo tengo
los dos, digamos, la función f es la misma para los dos. Entonces acá, ¿quién va a ser mi función potencial? Mi f de xy no es otra cosa que y por x. Y esto ya lo vamos a seguir trabajando enseguida porque yo quiero que apliquemos el teorema fundamental de la integral de línea, porque simplemente lo que uno tiene que hacer cuando el campo vectorial es conservativo, encontrar la función potencial, y al aplicar el teorema fundamental de la integral de línea, ¿qué es lo que hago? La función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial y ya tengo el valor de la integral de línea. O sea, lo único difícil digamos, la única parte más complicada de aplicar el teorema fundamental es la parte de la función potencial, que ya van a ver que cuando hagan 1, 2, 3 se van a dar cuenta que es una tontera encontrar la función potencial. Es decir, uno para encontrar la función potencial tiene que escribir todos los términos sin repetirlos. Es como eso sería como hablándolo en criollo, digamos. Entonces, una vez que tiene la función potencial, nos vamos a quedar ahí porque nosotros todavía no hemos visto el teorema fundamental de la integral de línea. Ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a encontrar otras funciones potenciales como para repasar un poquito más. Tengo otro campo vectorial que es f de x y z, que es la primera componente yz, la segunda componente del campo es xz y la tercera componente es x por y. Entonces voy a ver si el campo vectorial es conservativo. Sí o sí, no me tienen que dar todas las ecuaciones iguales, pero entre ellas sí me tienen que dar iguales. Es decir, cuando yo hago la derivada parcial de p respecto de y, tiene que ser igual a la derivada parcial de q respecto de y. Entonces, la derivada parcial de p respecto de y es z. Y la derivada parcial de q respecto de x es z también. Yo no les pregunté recién si entendieron lo de la función potencial. Me fui como rapidísimo. ¿Entendieron el ejercicio recién de la función potencial? No les di ni tiempo de que me preguntaran. ¿No? ¿Sigo? Pues como que me subo a la moto y salgo. Bien, entonces, cuando yo digo, vamos a ver ahora, la derivada parcial de p voy a hacer esta con esto. La derivada parcial de p respecto de z es y, y la derivada parcial de r respecto de x es y. O sea que hasta ahí se cumple esa, se cumple esta también. Y luego voy a tener la derivada parcial de q respecto de z, que es x, y la derivada parcial de r respecto de y, que es x. Por lo tanto, se cumplen las tres ecuaciones. Como las tres ecuaciones se cumplen, entonces yo puedo asegurar que el campo vectorial es conservativo. Entonces, al ser conservativo, puedo hallar la función potencial. Entonces, como el campo es conservativo, se cumple esto. ¿Qué quiere decir? Que la primera componente del campo, que es y por z, va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x, donde f es la función potencial. Ahora, x por z va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de y. Y x por y va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de z, que es lo que hice acá. Entonces yo no necesito encontrar f respecto a la derivada parcial, si lo que yo quiero es la función potencial, es mi f. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a integrar con respecto a x. Es decir, y por z lo tengo que derivar integrar, con respecto, no sé por qué estoy con la palabra integrar. Lo tengo que integrar respecto de x. Es decir, que esto me va a quedar, si tengo y por z es constante para x, o sea que cuando integre 1 respecto de x me va a quedar x. O sea que la integral me quedó, la función potencial, digamos f en este caso, todavía no la encuentro la función potencial, f me quedó y por z por x más una constante que depende de las otras dos variables, es decir, de y y de z. Ahora, vamos a encontrar, ahora yo tengo acá la derivada parcial de f respecto de y, pero yo lo que quiero es f, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar esta expresión que es x por z respecto de y. Nuevamente, x por z es constante para y, o sea que es como si lo sacara fuera de la integral, cuando integro 1 respecto de y me queda y, o sea que la integral me queda y por x por z más una constante que ahora depende de las otras dos variables, de x y de z. Y finalmente, la derivada parcial de f respecto de z hemos dicho que era igual a x por y. Es decir, que si quiero encontrar f, tengo que integrar x por y respecto de z. Como x por y nuevamente es constante para z, me lo saco afuera del integral y tengo que integrar 1 respecto de z. O sea que esto que me queda, x por y por z. Más una constante que depende de las otras dos variables. Entonces de acá, de esto que yo he hecho acá, tengo que calcular la función potencial. ¿Y qué tengo que ver? El y z por x se encuentra acá, el y z por x se encuentra acá, y el y z por x se encuentra acá. Listo, no tengo nada más para comparar. Por lo tanto, la función potencial, que es una función escalar que depende ahora de tres variables, x y z, es igual a x por y por z, o y por z por x
es conmutativo, así que es lo mismo. O sea que esta sería la función potencial para este campo vectorial que es conservativo. Si a mí me dijeran, calcule la integral de línea sobre este campo vectorial para una curva que da del punto 0, 0, 0 al punto 1, 1, 1, ¿qué voy a hacer? Aplicar el teorema fundamental de la integral de línea. La función potencial en el punto 1, 1, 1 menos la función potencial en el punto 0, 0, 0. Es decir, función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Y no tengo que parametrizar. Me olvido de que tengo que encontrar mi RT, mi R' de T, o sea, se me reducen mucho los cálculos. Solamente tengo que encontrar la función potencial. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Vamos a encontrar algunas cuantas cosas que entendamos bien cómo se hace. Todos estos que están acá no son ninguno de los que están en el libro, porque en el trabajo práctico, porque lo del trabajo práctico faltaba uno para resolver, así que saqué nuevos para que tuviéramos un poquito más de ejercitación. Otro campo vectorial, f de x y z es igual a z más i, z, y más x en k. Estas son las componentes del campo vectorial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La derivada parcial de p respecto de i, que es 1, la derivada parcial de q respecto de x, que es 0, listo. No se cumplió eso, ya está. Yo les hice las tres para que vieran que en estas dos se cumplían, pero una no se cumplía, listo. El campo vectorial no es conservativo, no admite función potencial. Se terminó el ejercicio, no hace falta que hagan las tres. Con que una no se cumpla, ya está. Yo se los hice para que lo tuvieran nada más. Vamos a ir a otro campo vectorial. Este que está acá, que es medio parecido, pero tiene otra particularidad. La primera componente, es decir, tengo que hacer la derivada parcial de p respecto de i, que es 1, y la derivada parcial de q respecto de x, que es 1. La primera se cumple. La derivada parcial de p respecto de z es 1, y la derivada parcial de r respecto de x es 1, también se cumple. Y luego la derivada parcial de q respecto de z, que es 1, y la derivada parcial de r respecto de i, que es 1. Acá justo se dio la particularidad de que todas son iguales, pero no tiene que pasar eso. Con que estas sean iguales y estas sean iguales, puedo asegurar que el campo vectorial es conservativo. ¿Qué quiere decir? Que la función, es decir, el campo vectorial, admite función potencial. Entonces vamos a buscar esa función potencial. Dice ejemplo 5, no estoy haciéndoles otro, bien. Por ahí me da la loca. Entonces este es mi campo vectorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? La derivada parcial de f respecto de x, como es conservativo, va a ser igual a la componente p del campo vectorial, i más z. La derivada parcial de f respecto de y va a ser igual a la segunda componente del campo vectorial, que es x más z. Y la derivada parcial de f respecto de z va a ser igual a la componente r del campo vectorial, es decir, x más y. Pero yo necesito encontrar f, que voy a hacer, voy a integrar esta expresión respecto de x. O sea que me quedaría i más z, si lo tengo que integrar con respecto a x, me va a quedar i más z por x, o i por x más z por x. Más una constante que depende de las otras dos variables i y z. Ahora vamos a hacer esta que está acá. La derivada parcial de f respecto de y era igual a x más z, pero yo quiero encontrar f. ¿Qué voy a hacer? Voy a integrar esta expresión respecto de y. Es decir, x más z, si lo integro con respecto a y, sería x más z por y, o x por y más z por y. Más una constante que depende de las otras dos variables, es decir, de x y de z. Y finalmente, la derivada parcial de f respecto de z va a ser igual a x más y. Entonces, f es la integral, o sea, voy a integrar respecto de z. Es decir, que esto me va a quedar x más y por z. Es decir, x por z más y por z. Más una constante que depende de las otras dos variables. Entonces, voy a mirar. Tengo el y por x en este término, ¿sí? Tengo el y por x acá, sí, está x por y, pero es lo mismo, no lo tengo acá. Si no aparece acá, quiere decir que se encuentra en esto que está acá. Entonces quiere decir que forma parte de la función potencial. Ven que lo que yo les decía es que nosotros tomamos todos los términos sin que se repitan. Después, tengo, esperen que saco un poquito de cosas, porque si no, ahí está. Ahora voy a ver este que está acá. Tengo zx, lo tengo acá, no está en esta expresión, entonces se encuentra en la constante. Y acá no tengo zx, sí lo tengo acá. O sea que también forma parte de la función potencial. Y luego voy a ver si me faltó revisar alguno, que es el zi. El zi lo tengo acá, y en esta expresión no lo tengo al zi, entonces se encuentra en la constante, se encuentra ahí. Y luego, esto que está acá. Entonces,
este y z también forma parte de la función potencial. O sea que mi función potencial f de x y z es igual a x por y más z por x más z por y. Esta sería la función potencial. ¿Se entendió? Sí, yo tengo una duda. Por Bien, ejemplo, dime. si el ZI hubiera estado solo en la segunda, en la derivada Igual, respecto a I, forma quería parte un de la... solo término. No, porque también forma parte de la función potencial. Suponete que vos hubieras tenido el ZI acá nomás, y acá no. Sí. ¿Sí? Bueno, si vos tenés ZI que está acá y no están los otros, también forma parte de la función potencial, porque vos lo considerás que queda dentro de las constantes. No Ah, te va a claro. pasar en este caso, porque Sí, no, justamente ZI, o sea, no va a estar en este término, porque ZI no podría estar acá, porque estos son las constantes que dependen de X y de Y. No te pasaría eso, pero lo que vos no encontrás en esta expresión lo encontrás en la constante. Por eso no lo ves, porque cuando lo derivás se convierte en cero, ¿se entiende? claro, sí, no. Mi duda era si se repetía o quedaba solo un término. No, Pero no, 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 queda si uno se solo. exacto, si se repite como acá, mira acá justo se repite, lo pones una sola vez, digamos. Acá este también se repite, lo pones una sola vez. Y este también se repite una sola vez, y listo. Y esa Sí, sería tu función potencial, ¿sí? ¿Se entendió? sí, sí, ahora sí. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Creo que tengo otro ejemplo más. Sí, les había puesto como un montón de ejemplos para que lo entendieran. Vamos a ir con esta que es mi f de x y z, es decir, mi campo vectorial. Creo que este es el último, le he hecho como 500 ejercicios, sí. Ese era el último de función potencial. Entonces, tengo acá mi campo vectorial, entonces tengo que probar nuevamente que es conservativo. Entonces voy a decir, bueno, la derivada parcial de p respecto de y vale 0 y la derivada parcial de q respecto de x vale 0. La primera ecuación se verifica. Ahora voy a encontrar la derivada parcial de p respecto de z, que es 0, y la derivada parcial de r respecto de x, que también es 0. Se verifica. Ahora voy a ir a la derivada parcial de q respecto de z, que vale 0, tiene que ser igual a la derivada parcial de r respecto de y, que vale 0. Nuevamente, no lo tomen como algo que se cumple. Vieron que acá se verifican, se los digo porque por ahí uno se confunde. No es necesario que me den las tres ecuaciones iguales, porque acá justo da la coincidencia que me dieron eso, pero no quiere decir que tienen que ser todas iguales. Las únicas que se tienen que ser iguales son esas dos, estas dos y estas dos. Si se cumplen esas por separadas, las tres juntas, entonces el campo vectorial es conservativo, por lo tanto admite función potencial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la función potencial. Entonces, habíamos dicho nuevamente que el campo vectorial, por ser conservativo, es igual al gradiente de una función, que esa función es la potencial. Entonces, vamos a decir, bueno, la derivada parcial de f respecto de x es igual a la primera componente del campo, es decir, a 2x. La derivada parcial de f respecto de y es igual a la segunda componente del campo, 3y. Y la derivada parcial de f respecto de z es igual a la tercera componente del campo, que es 4z. Entonces yo quiero encontrar f, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar 2x respecto de x, que me queda x al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado sobre 2, que es x cuadrado, más una constante que depende de y y de z. Ahora, vamos a ir a integrar esta, digamos, para encontrar f, vamos a integrar con respecto a y, es decir, voy a hacer 3y respecto de y, que me va a quedar 3y al cuadrado sobre 2, 3 medios de y cuadrado, más una constante que depende de las otras dos variables. Entonces, ahora vamos a ir a la derivada parcial de f respecto de z, que es 4z, entonces voy a integrar con respecto a z, o sea que me va a quedar 4z al cuadrado sobre 2, me queda 2z cuadrado, más una constante que depende de las otras dos variables. Entonces, tengo que armar la función potencial. X cuadrado se encuentra acá. Sí, no se encuentra en esta expresión, no, porque se encuentra en la constante. Y no se encuentra en la tercera expresión, no, porque se encuentra en la constante. Por lo tanto, forma parte de la función potencial. Ahora, ¿qué otros términos tengo? ¿Qué otras expresiones tengo? Y el 3 medios y cuadrado. Lo tengo, digamos, esto que acabo de resolver. ¿Lo tengo acá? Sí. ¿No lo tengo en esta expresión? No, porque está en la constante. ¿No lo tengo acá? No, porque está en la constante. Por lo tanto, el 3 medios y cuadrado forma parte de la función potencial. Y luego, lo único que me quedaría por ver es el 2z cuadrado. ¿Lo tengo acá? Sí. ¿No lo tengo en las otras dos expresiones? No, porque se encuentra en la constante. Entonces, quiere decir que también forma parte de la función potencial. Entonces, mi función potencial, que en este caso depende de x y z, es igual a x cuadrado más 3 medios y cuadrado más 2z cuadrado. Todo esto que hemos visto acá lo vamos a empezar a aplicar ahorita. Pero ahora les comparto, voy de un lugar para otro, porque acá se ve más bonito. Lo puedo agrandar mejor, creo. Si no, vuelvo a la pizarra.
Bien. No, se ve re feo, no sé por qué. A ver, ¿cómo se ve acá? Hice acá, se ve un poquito mejor. Vamos a usar este entonces. Se habla y se responde sola la profesora. Ahí está. Bien. Bueno, entonces acá vamos a empezar con los ejercicios justamente de aplicación de este tema, que es aplicar el teorema fundamental de la integral de línea, que ya van a ver qué fácil que es. Si yo tengo que calcular la función potencial, todo se hace muy sencillo. Entonces acá el ejercicio 11 dice, muestre que el trabajo efectuado por el campo de fuerzas, f de x igual a x más y la primera componente y 2y la segunda componente, para mover un objeto desde el punto 1, 0 hasta el punto 2, 2, desde el punto 1, 0 hasta el punto 2, 2, es el mismo si el trayecto es el que va desde 0, 0 a 0, 1 y desde 0, 1 a 2, 2. Creo que, o en línea recta, o sea que nos va a hacer dos trabajitos. Entonces vamos a trabajar con el primero, que es el A, que dice, desde el 1, 0 hasta el 0, 1 va a ir por un pedacito de circunferencia. Y desde 0, 1 hasta 2, 2 por un segmento de recta. O sea que voy a tener que parametrizar dos curvas. Por un lado voy a tener que parametrizar esta C1, que no es otra cosa que una circunferencia, que ya sabemos que es de radio 1, porque de 0 a 1 hay una unidad, por lo tanto el radio vale 1. Entonces, ¿cómo va a ser la parametrización? Y va a ser 1 por el coseno de t, la primera componente, y 1 por el seno de t, la segunda componente. Con t que varía de 0 a pi medio, porque solamente va desde acá hasta acá. Entonces, ¿quién es r' de t? Y menos seno de t, coseno de t. Ahí tengo la curva C1. Ahora vamos a calcular, o vamos a parametrizar, la curva C2. La curva C2 es un segmento de recta, entonces para calcular ese segmento de recta, lo que yo hice es punto inicial más t veces y la distancia de estos dos puntos. Es decir, punto inicial 0,1 más t, que es 2 menos 0,2 y 2 menos 1, 1. O sea que la parametrización me quedaría 0 más 2 por t, me queda 2t, y me queda 1 más t, ahí estaría, con t que varía entre 0 y 1. Entonces, ¿quién es mi R' de esta parametrización? Es 2, 1. Entonces, ya tengo las dos curvas parametrizadas que tengo que hacer y me está pidiendo que lo haga, solamente no me está diciendo acá que aplique el teorema fundamental, me está diciendo que lo haga por la forma usual. En el C me va a decir, bueno, a ver, compruebe si el campo vectorial es conservativo y solucione todos estos problemas que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de siempre. Mi f de rt por r' de t. Entonces, ¿quién es x más y? Vamos a trabajar con 2. Ven que acá yo les puse C1 y acá está la C2. Entonces, después lo sumamos y obtenemos la integral de línea total. Entonces, dijimos que el campo vectorial era x más y, x más 1, 2y. Entonces, x más 1 sería x es coseno de t más 1, me queda coseno de t más 1. Y la segunda componente sería 2 por y, que es 2 por el seno de t. Entonces, por eso es que me queda 2 por el seno de t. ¿Quién es mi r' de t? Y menos seno de t, coseno de t, diferencial de t. O sea que cuando yo aplique esto me va a quedar coseno de t por menos seno de t, me queda menos coseno de t por el seno de t. Menos seno de t por 1 me queda menos seno de t. 2 seno de t por el coseno de t, me queda 2 coseno de t seno de t. Y acá lo que hice, si tengo menos 1 y tengo 2, exactamente lo mismo, a 2 le saco 1, me queda 1 coseno de t, o sea, coseno de t por el seno de t. Menos seno de t, solamente sumé, o sea, en realidad le resté al 2 ese 1. Entonces acá lo que yo hice fue separar la integral de línea, es decir, tengo una integral de línea ahí y tengo otra integral de línea acá, con t que varía de 0 a pi medios. ¿Por qué? Porque acá puedo trabajar con sustitución y esta la puedo hacer directo, o sea, puedo hacer puedo calcular la integral de línea de 1. Entonces, si yo llamo a u seno de t, diferencial u va a ser coseno de t, o sea que esto me va a quedar u por diferencial de t, que es lo mismo que diferencial u sobre coseno de t, se me cancela y me queda u. Entonces ahora lo que voy a hacer, van a ser cambiar los límites de integración. Esto es a elección, recuerden, pueden cambiar los límites de integración o pueden llegar acá e integrar y volver a poner seno de t. Eso es decisión de ustedes. Entonces, esto si yo digo, bueno, si t vale 0, seno de 0 es 0. Y si t vale pi medios, el seno de pi medios es 1. O sea que me quedaría la integral de 0 a 1 de u diferencial u, que es u cuadrado sobre 2, entre 1 y 0 me queda 1 medio. Y luego cuando tengo que calcular la integral del seno de t es menos coseno de t, pero con ese menos que está ahí me queda más. O sea que sería coseno de t entre pi medios y 0,
pi medio, o sea, sería coseno de pi medio que es 0 menos el coseno de 0 que es 1, por eso es que me queda menos 1. 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Ahora, eso sería la integral de línea para esta curva según, o sea, tengo que sumarle ahora lo que me quede la integral de línea para sobre esta curva, porque sería toda esta curva total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, f de rt. Dijimos que la parametrización para este segmento de recta era 2t, 1 más t. O sea que tengo que reemplazar en el campo vectorial. O sea, f de rt sería 2t más 1 y el otro me quedaría 2 por 1 más t, que es lo que he puesto acá. Que si yo hago la distributiva me queda esto que está acá. Y eso tengo que multiplicarlo por r' de t, que era 2 por 1, de 2, 1, no 2 por 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Producto punto. O sea, 2t más 1 por 2 me queda 4t más 2. Ahí estaría. Y después 2 más 2t por 1 me queda 2 más 2t. O sea que esto sería 4t más 2t, 6t, 2 más 2, 4. Entonces acá tengo que calcular la integral de línea para esto que tengo acá, es decir, 6t al cuadrado sobre 2 más 4t entre 0 y 1 me queda 7. Si yo hago la cuenta, es decir, la integral de línea total, es decir, de todo esto que recorrí, sería la suma de la integral de línea esta que era menos 1 medio, más la integral de línea esta que era 7, por lo tanto, esta integral de línea de f diferencial r sobre la curva total es 13 medios. Eso sería el punto A, este sí es el ejercicio 11, este sería el punto A que me está diciendo si voy por una circunferencia y luego de la circunferencia al 2, 2 voy por el segmento este de recta. Pero me dice que hay un punto B, que en el punto E lo que me va a pedir es que vaya de manera directa del punto 1, 0 al punto 2, 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Lo mismo que sigo haciendo. Todavía no aplico el teorema fundamental de la integral de línea. Tengo que parametrizar. O sea que, en realidad, el ejercicio, si me pidieran que si el campo vectorial no fuera conservativo, tendría que hacer todo esto que está acá. Para esa curva. Y si el campo vectorial no fuera conservativo y tuviese esta curva, eso es lo que tendría que hacer. Hasta acá llegaría el ejercicio. Entonces, para este segmento de recta sería punto inicial 1, 0, más t veces punto final menos punto inicial, o sea, 2 menos 1, 1, 2 menos 0, 0. 2, perdón. Sería 1, 0 más 1, 2, o sea que me quedaría 1 más t, y 0 más 2t me queda 2t, con t que varía entre 0 y 1. ¿Quién es mi r' t? Y la derivada de esto que tengo acá, es decir, la derivada de la primera componente es 1, y la derivada de la segunda componente es 2. Entonces la integral de línea sobre esa curva va a ser la integral de 0 a 1, el campo vectorial era x más 1, o sea, 1 más t más 1. Y la segunda componente era 2 por i, o sea que me quedaría 2 por 2t, me quedaría 4t. Por r' de t, que es 1, 2, o sea que acá tengo que hacer producto punto, que esto sería 2 más t. Por 1 me queda 2 más t. Y 4t por 2 me queda 8t. O sea que tengo la integral de línea sobre esa curva es 2 más 9t, que tengo que hacer, integral. O sea que me quedaría 9t al cuadrado sobre 2 más 2t entre 0 y 1 me queda 13 medios. Entonces, todo esto que hemos hecho es porque después me va a pedir, bueno, analice si el campo vectorial es conservativo. En caso de ser conservativo, hace la función potencial y calcule la integral de línea utilizando la función potencial. Entonces, vamos a ver si el campo vectorial es conservativo, que es lo que tengo acá. Entonces, Perdón, sí. no entiendo de dónde salió el último más 1. 1 más t más 1. Porque acordate que es f de rt y el campo vectorial era x más 1, ¿te acordás? Que era x más 1, entonces sería, sería 1 más t más 1. Más el 1, ahí está, no me acordaba de eso. Bien, no hay problema, es que yo no lo volví a poner acá, no me di cuenta. Ahí está. Entonces, vamos a ver si el campo vectorial es conservativo. ¿Qué tengo que hacer? La derivada parcial de p respecto de y es 0, y la derivada parcial de q respecto de x es 0, por lo tanto el campo vectorial es conservativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hallar la función potencial. Entonces, como el campo es conservativo, quiere decir que f, habíamos dicho que f es igual al gradiente de f, que f es la función potencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con esto, es decir, la derivada parcial de f respecto de x va a ser igual a x más 1. Y la derivada parcial de f respecto de y va a ser igual a la segunda componente del campo, 2. Pero yo no quiero encontrar f de x, la derivada de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y.
quiero encontrar f, entonces ¿qué tengo que hacer? Integrar esta expresión que está acá, integrar con respecto a x, o sea que esto me va a quedar x al cuadrado sobre 2 más x, más una constante que depende de y. Y luego la derivada parcial de f respecto de y era igual a 2i, entonces si yo quiero encontrar f voy a integrar respecto de y, o sea que me va a quedar 2i al cuadrado sobre 2, me va a quedar y cuadrado, más una constante que depende de la otra variable. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la función potencial. Entonces me fijo, este término que está, x al cuadrado sobre 2, ¿se encuentra acá? Sí. ¿En esta expresión no está? No, porque está en la constante. Por lo tanto, x cuadrado sobre 2 forma parte de la función potencial. Ahora, vamos a ver el otro término, x. X se encuentra acá, en la otra expresión no, pero está también nuevamente en la constante. Por lo tanto, forma parte de la función potencial. Y finalmente, la otra que me queda por analizar es y cuadrado, que se encuentra acá, y obviamente que en la primera expresión no está, por lo tanto está en la función esta en la constante esta que depende de y. Por lo tanto, la función potencial no es otra cosa que todo eso que tengo ahí, es decir, x al cuadrado sobre 2 más x más y al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí voy a aplicar el teorema fundamental de la integral de línea, que se reduce a esta línea que está acá. Es decir, la integral de línea de f diferencial r, si el campo vectorial es conservativo, va a ser igual a la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Entonces, vamos a ver qué es lo que teníamos acá. Si lo que yo quiero es... si lo que yo quiero es ir del punto 1, 0 al punto 2, 2, porque eso era lo que estaba haciendo, ahí fui por ese camino y acá nuevamente fui por otro camino, pero el punto inicial es 1, 0 y el punto final es 2, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a evaluar la función potencial en el punto final, que era 2, 2, menos la función potencial en el punto inicial, que era 1, 0. Entonces, ¿qué hago? Y en la función potencial, que es esta que tengo acá, voy a reemplazar, es decir, voy a evaluar f de 2, 2, es decir, 2 al cuadrado sobre 2 más 2 al cuadrado, menos f de 1, 0, es decir, 1 al cuadrado sobre 2 más 1 más 0. O sea que eso me queda 8 menos 3 medios, 13 medios. O sea que, como el campo vectorial es conservativo, yo no hace falta que haga todo lo demás, con hacer esto, el ejercicio está bien. Es decir, que me ahorro no tener que parametrizar. Que muchas veces la parametrización es una tontera y es re contra fácil, pero otras veces aplicarla a parametrizar es tedioso y es horrible. La van a ver que vamos a ver otras cosas más enseguida que me van a ayudar mucho más con la función potencial y los campos conservativos, con el teorema de Green, o sea que me ayudan muchas cosas. O sea que, por eso yo siempre les digo, y esto grábenselo porque se los digo y después en el parcial les paso. Si les dan un campo vectorial y les piden la integral de línea sobre ese campo vectorial, comprueben que es conservativo. Quizás tienen la suerte que el campo vectorial sea conservativo y tengo que encontrar la función potencial nada más, y si el campo vectorial no es conservativo, tengo que hacer lo mismo que venía haciendo. Parametrizar, encontrar r de t, encontrar r' de t, hacer f de rt por r' de t y calcular la integral de línea, ¿sí? Pero si el campo vectorial es conservativo, solamente encuentro la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial, termino el ejercicio. ¿Alguna duda del teorema de la integral de línea? ¿En qué quiero? Mientras tanto, espero que ustedes me pregunten, me digan si tienen duda. Bueno. Digamos por acá, por acá. Acá. Vamos a volver nuevamente al primer ejemplo porque tenemos que terminarlo. Quedó ahí el primer ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les puse que continuaría ese ejercicio? Llegamos a la función potencial que nos había quedado de x por y. Vamos a ir por si se me olvidaron. Voy rápido si no hay problema. Acá. Que habíamos llegado, habíamos probado por distintos caminos y me había dado 1. Entonces después, cuando yo les expliqué lo de la función potencial, la comprobamos acá, o sea, vimos que el campo vectorial realmente era conservativo y que nos había quedado esa función potencial. Entonces me voy a ir nuevamente para atrás y vamos a seguir con ese ejemplo. Dice, la función potencial era esa que está ahí porque ya la encontramos, por lo tanto ahora vamos a calcular la integral de línea de f diferencial r como la integral desde a hasta b del gradiente de f diferencial r, que eso se reduce simplemente a la función potencial en a menos la función potencial, la función potencial en b menos la función potencial en a. Que recuerden que el punto final era 1, 1 y el punto inicial era 0, 0. O sea que sería la función potencial en el punto 1, 1, me queda 1 por 1, 1. Menos la función potencial en el punto 0, 0, o sea, me queda 0. O
sea que 1 menos 0, 1. Esa sería la integral. ¿Ven que? O sea, a esto se reduce. Por eso es tan lindo el campo vectorial conservativo. O sea, hice una cosa nomás. Solamente encontrar la función potencial y evaluar función potencial en el final, punto final menos en el punto inicial, se terminó el ejercicio. O sea, esto es fantástico. Ojalá todos los campos vectoriales fueran conservativos. Y luego... Ay, ¿por qué me fui de vuelta? Y hoy volví a la profesora. Estaba reaburrida. Ahí está. Vamos a ver otro. Nosotros recién vimos muchísimos ejemplos del campo vectorial conservativo. Y uno de ellos era este que está acá, que comprobamos que era conservativo. Este era el ejemplo... Oh, voy a tener que volver. Perdón, chicos. Porque si no se me van a perder. Era... Ya voy al campo, creo que era este. A ver si era este. No. No era ese, tampoco era ese. Este era el campo vectorial que habíamos visto en el ejemplo 3. Y nosotros comprobamos que era conservativo y hallamos la función potencial, que era esa que está ahí. Entonces, me voy nuevamente al 13. Ahí está. Al 14. Ahí está. Y dice, a lo largo de entonces dice, calcula el trabajo realizado por el campo vectorial a lo largo de cualquier curva suave C que une el punto A con el punto B. Listo. Entonces, como vimos que el campo vectorial era conservativo, nosotros hallamos la función potencial en el ejemplo 3, que era eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la integral de línea de ese campo vectorial sobre esa curva que une al punto este con este punto por cualquier curva, se convierte, o sea, se reduce a la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Eso quiere decir que va a ser f de 6, de 1, 6 menos 4, menos f en el punto menos 1, 3, 9. O sea que esto me va a quedar 24 porque, menos 24 porque es 1 por 6 por menos 4, me queda menos 24, y me queda 1 por 3 por 9, que es 27, menos 27, con ese menos me queda más. O sea que el trabajo realizado por ese campo vectorial, al mover, o sea, por esa fuerza, al mover el cuerpo de ese punto a ese punto, es igual a 3. Eso es el teorema fundamental, aplicando el teorema fundamental de la integral de línea. ¿Se entendió cómo aplicar el teorema fundamental de la integral de línea? Sí, profe. Bien. Si tienen dudas, ya saben, pregunten. Bien, entonces, llegamos hasta ahí. Ahora, vamos a ver algo que esto es lo que les tienen que haber explicado en la clase que ustedes todavía no han terminado de ver, que es el teorema de Green. Y el teorema de Green, ¿qué tiene de bueno? Que me relaciona una integral de línea con una integral doble sobre una región. ¿Qué dice lo siguiente? Suponga que esa es una curva suave, una curva cerrada, simple, suave por partes, una orientación positiva. Recuerden que la orientación positiva es cuando yo voy dando vueltas y la curva me queda a la izquierda, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso sería orientación positiva, se considera en integral de línea. Que limita una región simplemente conexa si P, Q, derivada parcial de P respecto de I, derivada parcial de Q respecto de X son continuas sobre R, entonces la integral de línea de ese campo vectorial se convierte en la integral doble de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. O sea que vamos a tener que volver a trabajar con las integrales dobles. Y cómo obviamente que van a ser mucho más sencillos las expresiones, pero esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, y van a ver qué pasa cuando el campo vectorial es conservativo y la curva es cerrada. Ahí como que más fácil nos quedan los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con el teorema de Green? Vamos a calcular el flujo hacia afuera del campo vectorial a través de una curva. Eso es lo que vamos a hacer con el teorema de Green. Vamos a ver un ejemplo entonces. Este ejemplo, que es el 14b, yo creo que no está resuelto en el aula virtual, porque tiene como bastante... Acá creo que en el trabajo práctico, o sea, en el aula virtual, está resuelto el ejercicio 14A, que es una semicircunferencia, bastante sencillo, pero el B, porque el 14 lo que nos pide es justamente evalúe la integral de línea mediante dos caminos, por el método directo y utilizando el teorema de Green. ¿Qué quiere decir el método directo? Que tengo que parametrizar. Y el teorema de Green voy a tener que aplicar la fórmula que les mostré recién en el ejemplo. O sea, que les mostré recién en la filmina anterior. Entonces,
yo no les voy a mostrar la parametrización, porque la parametrización a mí me llevó una hoja entera, porque hay que parametrizar cada una de estas curvas y reemplazarla en este campo vectorial. Si ustedes tienen dudas cuando lo hagan, yo lo tengo todo resuelto y me da ese resultado que yo les he puesto acá, que ya van a ver por qué. O sea que ya lo tengo resuelto, pero era imposible que yo les pusiera porque iba a tener que copiarle 2 hojas y se me iban a perder cuando estuviera haciendo los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Sí les calculo la parametrización de cada uno, o sea, eso sí lo he hecho. La parametrización para la curva C1, la parametrización para la curva C2, la parametrización para la curva C3, y que lo que hago, les pongo el resultado de cada una de las integrales de línea, porque es una locura hacer esto. Yo lo hice, mi hoja está hecho, así que si tienen alguna duda después cuando hagan esto, pero lo importante es tener bien la parametrización. Si la parametrización está bien, no hay forma de que se equivoquen. Lo que pasa es que las cuentas son largas. Pero esto sería hacerlo por el método directo. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Me dice que tengo que encontrar, digamos, la integral de línea para este triángulo, que va desde el punto -1, -1, el punto 1, -1 no me dice por dónde empiezo, así que esto es indistinto, yo sé que a dónde empiezo voy a terminar porque es una curva cerrada. Y el punto 2, 5, o sea que este sería el triángulo que yo tengo que trabajar acá. Entonces, vamos a ver, ya que está para recordar, para repasar un poco, ya que lo vamos a tomar, esto se toma en el parcial, vamos a parametrizar cada una de estas curvas, que son 3 segmentos de recta. Entonces voy a parametrizar el primer segmento de recta, es decir, el segmento de recta que va desde el punto 1, -1 hasta el punto 2, 5. Entonces, el punto inicial, 1, -1, más t veces 2 menos 1, 1. 5 menos 1 me queda 6. O sea que la parametrización es 1 más t, la primera componente, y menos 1 más 6t, la segunda componente. Con t que varía entre 0 y 1, esto sería mi RT. Y mi R' de t es 1, 6. No parece tan complicado, porque en realidad son muchas las cuentas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer f de rt, es decir, 1 más t al cuadrado más menos 1 más 6t al cuadrado, la primera componente porque es f de rt, y la segunda componente sería 2, porque esa es más fácil, 1 más t por menos 1 más 6t. Por r' de t, que es 1, 6. O sea que primero hay que hacer el cuadrado del binomio de esto, el cuadrado del binomio de esto, y después hacer el producto punto, que en realidad no va a ser ya difícil hacer el producto punto. Pero eso es lo que tiene este ejercicio, que son muy largas las cuentas. Este ejercicio estuvo puesto en un final, y ya les voy a decir por qué tiene de interesante este ejercicio. Bueno, eso sería para la curva C1. O sea que, ¿yo qué hice? Calculé la integral de línea para toda la curva total, es la integral de línea para la curva C1, más la integral de línea sobre la curva C2, más la integral de línea sobre la curva C3. Es decir, que tengo que hacer f de R1 de t por R1' de t. Entonces, cuando yo lo calculo, es decir, cuando yo hago ese producto punto, me queda esto que está acá. Esto es ya reducido, pero son dos renglones donde hay que hacer todo ese producto, pero eso es lo que nos queda. Fíjense si les da, comprueben todas las cosas. O sea que la integral de línea, cuando yo calculo, es decir, cuando yo integro, me queda 154 tercios. Eso sería para la curva C1, que yo llamé C1, que es esta que está acá. Ahora, para la curva C2, que es este segmento de recta, tengo el punto inicial 2,5 y el punto final menos 1, menos 1. O sea que, ¿qué voy a hacer? La parametrización va a ser punto inicial 2,5 más t, 2 menos menos 1, me queda menos 3. Perdón, menos 1, menos 2, menos 3, porque es punto final menos punto inicial. Y menos 1, menos 5 me queda menos 6. O sea que la parametrización sería 2 menos 3t, 5 menos 6t. Ahí estaría, con t que varía entre 0 y 1, y R2' sería menos 3, menos 6. Ahí tengo mi C2 de esta, digamos, de esta trayectoria. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, f de rt, o sea que va a ser 2 menos 3t al cuadrado más 5 menos 6t al cuadrado por 2x, que sería 2 por 2 menos 3t por 5 menos 6t, por r' de t, que es menos 3 menos 6. Ese producto me va a quedar esta cuenta que está acá, menos 207 más 540t menos 351t cuadrado. Saque sus propias conclusiones, las cuentas que hay que hacer. Esto que me queda, cuando yo integro y evalúo en el punto o sea, evalúo en 1 menos 0, me queda menos 54. Y finalmente, para este segmento de recta, que el punto inicial es menos 1 menos 1, y el punto inicial es 1, el punto final es 1 menos 1, acá, una cosa importante.
Recuerden que sí o sí, por más que a usted le llamen C1, C2 y C3, o cualquier nombre, o C1, C2, C3, recuerden que si vamos a aplicar el teorema de Green, tengo que recorrerla sí o sí en el sentido antihorario. No importa dónde empiece, no importa si empiezo acá, si empiezo acá, si empiezo acá. Lo importante es recorrerla en sentido antihorario, si no yo no puedo aplicar el teorema de Green. Sí o sí tiene que estar recorrido en sentido antihorario. Entonces, para este segmento de recta sería el punto inicial menos 1 más t veces 1 menos menos 1 me va a quedar 1 más 1, 2. Y menos 1 menos menos 1 me va a quedar menos 1 más 1, 0. O sea que la parametrización va a ser menos 1 más 2 por t. Ahí estaría menos 1 más 2 por t. Y menos 1 más t por 0 me queda menos 1. Con t que varía entre 0 y 1. Y digamos que mi r' de t sería 2, 0. O sea que voy a hacer f de rt va a ser menos 1 más 2t al cuadrado, menos 1, este es el más cortito porque me queda menos 1 al cuadrado 1, y después 2 por x que es menos 1 más 2t por y que es menos 1. Por r' t que me queda 2, este es de todos los 3, este es el más cortito que me queda. O sea que la integral de línea, cuando yo hago ese producto, me queda 4, o sea, la integral para empezar a integrar, 4 menos 8t más 8t cuadrado. Eso sería 8 tercios. 154 tercios menos 54 más 8 tercios me queda 0. Todas las cuentas que hicimos para que nos diera 0. Ahora, esto es por el método directo. Vamos a calcular, vamos a hacerlo por el teorema de Green. Que el teorema de Green, o sea, voy a trabajar con esto mismo que está acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Y tengo que calcular cada una de estas rectas. No va a hacer falta en este ejercicio, porque cuando yo calcule la derivada parcial de P respecto a esto, yo cuando aplique el teorema de Green, la integral de línea se convierte en una integral doble sobre una región, es decir, que yo esa región tengo que encontrar los límites de integración, es decir, que yo debería encontrar los límites de integración para digamos, voy a entrar por esta recta, voy a salir por esta recta, o sea que necesito tener las fórmulas de esas rectas, cuáles son las expresiones para saber por dónde estoy entrando y por dónde estoy saliendo. Pero antes de hacer eso, vamos a poner lo que tengo en el integrando, que es la derivada parcial de Q respecto de X, menos la derivada parcial de P respecto de Y, diferencial área, que es diferencial X diferencial Y, o al revés. Vamos a ver quién es la derivada parcial de Q respecto de X. La derivada parcial de, este es P y este es Q. La derivada parcial de Q respecto de X es 2Y. Y la derivada parcial de P respecto de Y es 2Y. O sea que me queda 2i menos 2i me queda 0. O sea que no hace falta que encuentre los límites de la región de integración porque me queda 0. ¿Alguien me puede decir qué está pasando acá? Cada vez más grande. Quiero hacerlo más chiquito y se me iba muy grande. ¿Entienden acá por qué? Si yo calculo esto, ¿qué dice? Derivada parcial de Q respecto de X es igual a 2i, y la derivada parcial de P respecto de Y es igual a 2i. Si son iguales, ¿cómo era el campo? Si la derivada parcial de era conservativo. ¿Y qué pasa acá con el campo conservativo? ¿Dónde empecé? Acá, ¿no es cierto? Acá o en cualquier lado. Supongamos que empezamos ahí el campo. Ese es mi punto inicial. ¿Y dónde termino? En el mismo punto. Exacto, o sea que si yo encuentro la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial que coinciden, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Exactamente. Por eso este ejercicio estuvo puesto en un final, porque no les pidieron, les dijeron resuelve la siguiente integral de línea. Entonces se podía resolver por los 3 caminos. Se podía hacer parametrizando, que muchos lo hicieron y se metieron en un berenjenal, porque es terrible las cuentas que hay que hacer. O sea que se puede hacer por parametrización. Se puede aplicar el teorema fundamental de la integral de línea porque el campo vectorial es conservativo y obviamente que no tengo que hacer ninguna cuenta porque el campo vectorial es conservativo, pero la curva es cerrada y eso es una consecuencia del teorema de Green. Si la curva es cerrada y el campo es conservativo, el punto inicial coincide con el punto final, por lo tanto la integral de línea me tiene que dar 0, o sea, ya lo sé que me tiene que dar 0. Entonces tengo esto que, o sea, lo puedo calcular. Parametrizando, lo puedo encontrar aplicando el teorema de Green, es decir, el resultado de esta integral de línea, y puedo calcular, puedo encontrar el resultado de esta integral de línea utilizando el teorema fundamental de la integral de línea. Por los 3 caminos me tiene que dar lo mismo. ¿Voy a poder hacer esto siempre? No, porque justo acá coincidió que el campo vectorial era conservativo. Si no, obviamente que no me podría hacer eso mismo. Pero
este ejercicio era bastante, a mí me gustó bastante interesante porque como que le dijeron a los chicos, bueno, resuelvan. Y cada uno lo resolvió por donde quiso. Varios se metieron en la integral de línea, pero algunos que se dieron cuenta al toque que el campo era conservativo. Por eso siempre les digo, y se los machaco y les digo, y les digo, y les digo, primero comprueben que el campo vectorial es conservativo. Si el campo vectorial es conservativo, listo, no parametrizo, encuentro la función potencial. Ahora, si el campo vectorial no es conservativo, no me queda otra que parametrizar, pero si me puedo ahorrar parametrizar, lo voy a hacer. Ahora, el que le encante parametrizar, bueno, parametrice. Otro ejemplo más, que es el ejercicio 16, que es este que salió, que tampoco está resuelto en el aula virtual. Y dice lo siguiente. Tengo mi f de x, que acá creo que dice, el ejercicio 16, creo que compruebe el teorema de Green para la función en el triángulo de vértices 0, 0, 2, 0 y 0, 2. Entonces nosotros tenemos que, dice compruebe, no haría, cuando dice compruebe, y esto es importante, como dice compruebe tengo que hacerlo de la integral de línea, tengo que comprobar que el campo, o sea que por el teorema de Green me da 0, quiere decir que también tengo que parametrizar, es decir, comprobar. Si no, me diría aplica el teorema de Green nada más. Entonces, acá ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que parametrizar 3 segmentos de recta. Es decir, el segmento de recta, que es este que está acá, que yo acá directamente puse, el punto inicial es 0, 0, más, esperen que por las dudas que no entiendan algo, el punto inicial que es 0, 0, más t veces la diferencia del punto final menos el inicial, que sería 2 más t por 0, por eso es que me queda 2t y 0 la segunda componente, con t que varía entre 0 y 1, es decir, sería, no puedo poner, sería 0, 0, más t veces, y ahí me quedaría 2 menos 0, que es 2, y 0 menos 0, que es 0, por eso es que me queda 0 más 2t, 2t, y 0 más 2 más 0 por t me queda 0, con t que varía entre 0 y 1, eso es lo que dice ahí. Lo borré, sino que ya puse el resultado. Y r' de t sería 2, 0, o sea que tengo que hacer ahora r, o sea, f de rt por r' de t, o sea que va a ser 2t por 2t más 0, o sea que me quedaría 4t cuadrado, y la segunda componente sería 0, por r' de t, que es 2, 0. Yo acá no les resolví lo de la parametrización por una cuestión de tiempo nada más, porque quería que aplicáramos justamente el teorema de Green acá, pero les da exactamente lo mismo. También tengo resuelto este ejercicio en mi carpeta. Si no lo entienden y no saben algún paso que se pierdan o que no lo puedan hacer, me preguntan, yo se los subo al foro o les paso mi teléfono y se los paso por WhatsApp, no tengo problema. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para mi segmento de recta, que es este que está acá, mi R2 de t. Es decir, punto inicial es el 2, 0 y el punto final es 0, 2, o sea que mi RT va a ser, ¿por qué hacía tan grande el paréntesis? Mi RT va a ser 2, 0, sería 2, 0, más t veces, no me va a dejar escribir, así, más t veces, y 0 menos 2 me quedaría menos 2, y 2 menos 0, 2. O sea, esto sería 2 menos 2t, y la segunda componente es 2t, ahí estaría. Con t que varía entre 0 y 1, o sea que tengo que hacer f de rt por r', que no es otra cosa que menos 2, 2. Y finalmente, el tercer segmento de recta, que es este que está acá, que el punto inicial es el 0, 2 y el punto final es el 0, 0. O sea que acá, cuando hago mi RT, me queda el punto inicial, que sería dijimos el 0, 2, el 0, el 0, 2, más t veces, y sería 0 menos 0, 0, y 0 menos 2, menos 2. O sea que esto me quedaría 0 la primera componente y la tercera me quedaría 2 más, menos 2t. Ahí estaría, con t que varía entre 0 y 1, o sea que tendría que ser f de rt por r' de t, que sería 0 menos 2.
si yo calculo cada una de las integrales de línea y la sumo, me da 0. Eso sería el método directo que debería probar y que por el teorema de Green me queda también 0. Entonces es lo que vamos a hacer ahora para que practiquemos un poquito esa parte, porque acá sí hay que encontrar los límites de integración y ya que estamos, practicamos para el examen. Yo que tengo que trabajar cuando aplico el teorema de Green, yo tengo que calcular, es decir, la integral doble sobre una región, que la región en este caso es esta que tengo acá, es decir, esto, o sea que yo tengo que ver cómo la voy a trabajar. Es decir, voy a ingresar a esta región por acá, es decir, si la voy a ver como una región de tipo 1 o como una región de tipo 2, eso es lo mismo. Entonces voy a ingresar por acá y voy a salir por esta recta que está acá. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar esta recta, que la pueden encontrar, tengo 2 puntos, puedo encontrar la recta que, dado 2 puntos, es esta que está acá, menos x más 2. Entonces, quiere decir que entro por 0 a la región y estoy saliendo en y por menos x más 2. Y luego, x varía de 0 a 2. O sea que yo ahí tengo los límites para, digamos, de integración. ¿Y quién es la derivada parcial de q respecto de x? La derivada parcial de q respecto de x es y cuadrado. Y la derivada parcial de p respecto de y es x. O sea que me quedaría y cuadrado menos x, diferencial y, diferencial x. ¿Qué tengo que hacer? Integrar. Cuando integro con respecto a esto me queda y cuadrado sobre, y al cubo sobre 3 menos x por y. Límite superior menos límite inferior. O sea que sería 1/3 por menos x más 2 al cubo y menos x por menos x más 2. O sea, límite superior. Menos el límite inferior que me va a dar 0. O sea que acá tengo que desarrollar este cuatrinomio cubo perfecto. Es decir, el primero al cubo me quedaría menos x cuadrado, sería el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el segundo al cubo, por eso es que me queda 8. Ahí está el cuatrinomio. Menos, o sea que acá me quedaría menos por menos me queda más, menos por más me queda menos, o sea, más x cuadrado menos 2x. O sea que acá, ¿qué voy a hacer? Distributiva. Acá está el resultado de la distributiva. Entonces, simplemente, resultado de la distributiva, y si puedo juntar algo, lo junto. Entonces, cuando llego a este paso, digo, bueno, tengo que integrar con respecto a x, menos 1/3 x a la cuarta sobre 4, menos 6x al cuadrado sobre 2, más 3x al cubo sobre 3, más 8/3 x. Entre 2 y 0 me queda 0. O sea que, generalmente los parciales no le van a decir que comprueben el teorema de Green. Ustedes lean lo que dice. Si dice compruebe el teorema de Green, tengo que hacer los dos pasos. Si me dice aplique el teorema de Green, simplemente voy a hacer esta parte que está acá. Es solamente eso y nada más tengo que hacer. ¿Entendieron cómo se aplica el teorema de Green? Sí. Bien. Y creo que no les voy a poder, no sé si les quiero decir al menos, por más que la próxima clase les dé alguno más del teorema de Green, porque tengo unos cuantos más, quiero explicarles solamente para que puedan llegar a terminar el trabajo práctico, es decir, para que puedan avanzar, no sé si terminar, pero sí avanzar, que hay otra consecuencia del teorema de Green que lo que me permite es calcular el área de una región. Que el área de una región se calcula con el teorema de Green, o sea, con la fórmula, digamos, una consecuencia del teorema de Green de esta forma. Como un medio, la integral de línea de x diferencial y menos y diferencial de x. Entonces acá, este es el ejercicio 18 del práctico, que lo que me dice es, utilizando el teorema de Green, calcule el área de las regiones. Entonces, ustedes después lo van a encontrar lo van a encontrar en el aula virtual bien completo, pero por lo menos darle un pantallazo de cómo se hace. Lo que tengo que hacer, primero que nada, es parametrizar todo lo que tengo acá. Es decir, parametrizar esta curva, que es un segmento de recta, recuerden en sentido antihorario, porque estoy aplicando el teorema de Green. Si bien es una fórmula que sale del teorema de Green, o sea, no es justamente el teorema de Green, es una consecuencia, tiene que ser recorrido en sentido antihorario. Entonces lo que voy a hacer primero es la parametrización de este segmento de recta que está acá. Que en realidad ya lo tengo porque me dice que x vale 1, es decir, que x vale 1 y es igual a t. O sea, para cualquier valor de y, x vale 1. Con t que varía entre menos 1 y 1. Y la otra curva, que sería esta que está acá, es x igual a y al cuadrado. O sea que si yo a y la llamo t, x sería t al cuadrado. Pero acá hay un detalle que hay que ver, que es lo mismo que vimos en las parametrizaciones del principio de cuando trabajamos con el práctico 8, que si estaba recorrido en este sentido,
recuerden que si yo decía t entre menos 1 y 1, es decir, t entre menos 1 y 1, no me queda bien, en realidad sería entre 1 y 1, porque lo estoy recorriendo de esta manera, ahí, o sea, y va desde acá hasta acá, es decir, desde 1 hasta menos 1, pero recuerden que el parámetro debía ser escrito en forma creciente. Entonces, para poner entre menos 1 y 1, lo que tengo que hacer es agregarle un negativo a la t. O sea que si y vale menos t, x va a ser menos t al cuadrado, que me queda exactamente lo mismo. Entonces, cuando ya tengo parametrizadas las dos curvas, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aplicar la fórmula, nada más. O sea, que la región esta que tengo acá va a ser igual, o sea, el área de esta región que tengo acá va a ser igual a un medio, obviamente que voy a tener que tener dos integrales de línea, un medio que va a ser para todos, un medio de menos i para la primera curva, que era menos t por diferencial x, que varía 0. 0 es diferencial, de esa expresión se me va. Después tengo x por diferencial y, x vale 1, diferencial y vale 1, diferencial y, por lo tanto me queda 1 diferencial de t. Esta integral de línea con t que varía entre menos 1 y 1. O sea que acá me queda la integral de 1 respecto de t, me queda t entre menos 1 y 1. Y luego para la segunda curva sería menos i, porque es la misma fórmula siempre, esa es la fórmula. Menos i, que sería menos con el menos, me queda t, diferencial x, que es 2t. Ahí estaría t por 2t, diferencial de t. Más, ahora sería x diferencial y. X es t cuadrado y el diferencial y era menos 1, me queda menos t cuadrado diferencial de t. O sea, yo acá junté todo porque todo va, la integral va desde menos 1 hasta 1. O sea que me queda 1 más 2t cuadrado menos t cuadrado diferencial de t. Entonces, obviamente no me olvido del 1 medio. Entonces esto va a ser 1, 2t cuadrado menos t cuadrado, me queda 1 más t cuadrado diferencial de t. Si tengo que integrar, esto es igual a t más t al cubo sobre 3, entre menos 1 y 1, y eso lo tengo que multiplicar por 1 medio, porque así es la fórmula que me permite calcular el área de esa región. Si calculo, esto me queda 4/3. ¿Cómo puedo comprobar si estoy haciendo esto bien? Calculando el área con integrales dobles. Hagan la integral doble y fíjense, yo lo hice, por eso les digo, si ustedes utilizan esta región, una integral doble, ya sabemos cuál es esta función y también sabemos cuál es esta función, pueden comprobar y el área de esa región utilizando integrales dobles también me da 4/3. Lo que pasa es que esto es una consecuencia del teorema de Green, que me dice que yo puedo calcular el área de una región utilizando esta formulita que está acá. Ya la próxima clase vamos a volver a ver algunos de teorema de Green, porque en realidad lo que quería era explicarles todo como para que tengan para poder avanzar, y el jueves que viene volvemos a ver los que nos quedaron del teorema de Green, y hacemos un repasito y vemos hasta dónde llega la profe en teoría para poder avanzar un poco más, ¿sí? ¿Alguna duda? Porque esto lo hice como rapidísimo lo último. No, profe, creo que solo hay que hacerlo y bueno, quizá sí, me surge. Obviamente, exactamente. Bueno, ustedes avancen lo que más puedan. Ya saben que me pueden encontrar el martes en consulta, me pueden encontrar el miércoles en consulta. Y si no, bueno, nos vemos el jueves en la clase y vemos hasta dónde podemos avanzar con práctica de lo que haya dado la profe, y todo lo que nos quede después va a ser para poder practicar lo que es justamente esto que para el parcial, ¿sí? Así que vénganse con todas las dudas, cosa de que podamos resolver algunas cosas que les queden por ahí, ¿sí? Sí, es hasta el trabajo, o sea, hasta el 8, ¿no? El parcial. Sí,